Buen Gobierno es una exposición de Sandra Gamarra que fue inaugurada en 2021 en la sala de Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid y recala ahora en el CEGAC con un montaje más compacto y ha sido comisariada por Agustín Pérez Rubio. Este proyecto entronca con una de las líneas centrales de trabajo del CEGAC, del Centro Galego de Arte Contemporánea, en la que hemos trabajado cuestiones de carácter postcolonial, como por ejemplo la exposición de Ángela Ferreira, o exposiciones colectivas donde se abordan cuestiones sobre la representación y su relación con la idea de monumento, como la colectiva Breaking the Monument, comisariada por Fernando Gómez de la Cuesta y por mí en 2021, que aborda justamente el cuestionamiento desde un arte realizado por mujeres de la idea de monumento. Este proyecto en el CEGAC adopta un montaje, a través del montaje, una lectura y una dimensión diferente que propicia una mejor comprensión de lo que son algunas de las cuestiones más candentes de nuestra contemporaneidad, que es cómo representamos la historia, cómo asumimos la historia y cómo nos reconciliamos con el pasado. Uno de los aspectos más decisivos de esta exposición es justamente el modo sutil en el que el artista ha planteado una vinculación con prototipos de museos o prototipos de formas de exponer y de exhibir el legado histórico. El legado histórico, por otro lado, entendido de una manera enormemente amplia, tanto como relato, como pasado, como un pasado que llevamos incluso corporalmente en el cuerpo, cada uno de nosotros, y en la memoria. Esa cuestión de la memoria es central en la exposición a través de obras que propician una reflexión. Es por tanto una exposición que intenta que el espectador penetre más allá de las apariencias en los significados que simbólicamente están expresando cada una de las obras. Se trata muchas veces de lecturas complejas que, sin embargo, con unas pequeñas claves siempre se accede a ellas con facilidad. Por tanto, la complejidad es sobre todo un reflejo de lo que es nuestro mundo, pero nunca una complejidad que impida la comprensión y sobre todo la vivencia. Se trata de una exposición enormemente vivencial y pasional. Estamos en Buen Gobierno, el proyecto que Sandra Gamarra ha realizado ex professo para las salas del CEGAC, del Centro Galego de Arte Contemporáneo. Una muestra que ya tuvo su primera visión, su primera estación en Madrid y que ahora adopta una forma especial, adecuada y específica para estas salas del Centro Galego. Pero el título, Buen Gobierno, que hemos tratado tanto Sandra Gamarra como yo, de darle forma a lo que quería expresar, viene y es extraído de la famosa crónica de Felipe Huámpamo Adayala, el cronista amerindio, que desde el Virreinato del Perú, en 1615, escribe esa primera nueva crónica, El Buen Gobierno, donde pide al entonces rey de España, Felipe III, que ponga orden, que negocie, que intente realizar ese buen gobierno entre los dos estados en los que estaba gobernando, tanto el andino, el peruano, como también España. En ese sentido, este tratado nunca llegó y lo que
Sandra ha querido extraer de él es justamente el hipotetizar, ¿no? Y en poner en evidencia de qué manera todos estos legados de las dos naciones realmente no han sido de manera igualitaria. A través de la pintura, específicamente, como un artista que maneja los órdenes y la representación, Sandra nos sumerge en 3 salas de exposiciones, en 3 espacios, donde vamos a ver de qué manera, tomando como referencia ese libro que ella lo ha convertido en el leitmotiv de la exposición con su pieza Cuando las papas queman, ¿no? Que tiene, como no, el facsímil de los cuadros de Wampanoag, de las páginas del propio tratado en el que se ve la barbaridad que la corona española y que el imperio español impuso en relación a las tierras, a la religión, a los temas políticos y también sociales de aquellas colonias, y de qué manera esa papa está ocultando, ¿no? Cómo esos alimentos de la sustracción ocultan, ¿no? En muchas ocasiones esas historias que nos han contado, o en cierta medida que la perpetualidad o la perpetua colonialidad ha estado vigente en nuestros modos culturales, en las agencias de las instituciones y también en nuestros modos de hacer. Cómo no, Sandra Gamarra nos va a atravesar en 3 capítulos, el primero de ellos, la sala de la sustracción, como una especie de... nos va a sumergir en una especie de ruina arqueológica a través de huacas chacanas, a través, ¿no? del recuerdo de ese extractivismo, no solo físico, mineral, vegetal, sino también intelectual y a través del arte, de qué manera esa pintura también extrae en nuestra tradición de la modernidad y en esa idea de progreso y desarrollo ha extraído de otras culturas y de culturas autóctonas y también del legado andino muchos de los discursos y ha eclipsado, ha paralizado, ha cubierto gran parte de esas cosmogonías y parte de esos quehaceres de otros artistas, no solamente de tradición occidental, como es el caso de Sandra, sino también de culturas autóctonas. Por eso vamos a ver que la presentación coral de la muestra y sobre todo de esta primera sala de la sustracción tiene o se hermana la obra de Sandra con la de otros artistas contemporáneos de tradición andina, desde las tablas de Sargua hasta los buriles, los mates burilados y otros artistas o artesanos que han colaborado con Sandra para la realización de esta exposición coral. En la siguiente sala, en la sala del espejismo, vamos a ver una doble narración. Como no entramos en una sala de un museo, casi de una pinacoteca histórica, en cualquiera de nuestros museos y pinacotecas de arte del XIX, ¿no? Y esos relatos históricos, de qué manera desde España han sido siempre lanzados con una idea imperial, una idea de mantener y perpetuar esa colonialidad y esos emblemas que el imperio, a través de la religión, a través de esa doctrinización, ¿no? de las almas y también de esa manera de contar la historia, ha sustraído muchos aquellos otros relatos. Y en esa manera y en esa vertiente Sandra Gamarra nos pone en tela de juicio la manera en la que hemos aprendido, ¿no? esos descubrimientos que realmente son conquistas y de qué manera la historia ha sido cortada de una manera lineal y programática para perpetuar esa colonialidad. Por último llegamos a la sala del reconocimiento, esa sala que todos nosotros podemos sentirnos familiarizados en la entrada o en cualquier sala de museo etnográfico, ¿no? de esas colecciones que muchos de nuestros museos guardan, esos tesoros coloniales en los que muchos no solamente no están expuestos, sino que durante siglos están durmiendo en los almacenes, tanto del Museo de América como, por ejemplo, todas esas vitrinas que observamos, ¿no? esos expositores. Lo que hace Sandra es que el público español, el público blanco, no el público andino o el público mestizo se reconozca, sino que al estar enfrente de ellas, viendo esos tesoros, esos huacos que fueron robados, que fueron parte de ese expolio, que son objetos que están hoy en día en muchas de las colecciones de museos históricos etnográficos de España, nos reconozcamos al verlos, nos reconozcamos en la manera en la que ya no es otra cultura la que está aislada, la que está casi congelada dentro de esa vitrina colonial, sino que somos también nuestra mirada y nuestros modos de hacer. Es la psique hegemónica, la psique eurocéntrica, la que realmente
ha organizado ese dispositivo museográfico en la manera en la que hemos tenido una distancia de ver lo otro, de exotizarlo. De esa manera, los museos y nuestras prácticas, la propia museografía, muchas veces lo que ha hecho es eso, congelar unas culturas, pretender que realmente eran el final o la muerte de ellas, o si no, perpetuarlas en un limbo. Esta sala viene a recoger, junto con todas esas papas alrededor, esta idea de la colonia, vuelve a ser un juego de espejos, no el espejismo de la doble narración de la sala del espejismo, sino un espejismo en la que vamos a ver también pinturas de otros museos, museos alemanes, museos de Centro Europa, donde el público está viendo incluso cuerpos, momias, como es el caso de la serie Criptonesia, donde se ven de qué manera el público está entrando en una manera de ver que está, como digo, exotizando y haciendo mucho más lejana la relación de esa cultura. Afortunadamente, como del mismo modo que estamos viendo estos objetos en las vitrinas es una pura ilusión que tiene que ver con el barroco, el primer estilo de la colonia que los españoles impusieron en tierras de América Latina, un estilo que es la ilusión, es algo ilusorio. De la misma manera, muchos de estos objetos parece que son ilusiones, cuando pasamos alrededor han desaparecido en esas vitrinas. Quizá tiene que ver con que fueron objetos robados, saqueados, pertenecientes a huacas, pertenecientes a templos ancaicos, pero también pueden ser objetos que después de muchos siglos que duermen en nuestros almacenes de museos europeos, también es la hora de que desaparezcan e invocan quizá la idea de una restitución futura. Esperemos que la obra de Sandra Gamarra y toda esta visión contemporánea sobre los legados coloniales en temas de raza, género y colonialidad ayude, como no, a repensar nuestros modos de tratar las narrativas dentro y fuera del arte contemporáneo y dentro y fuera de nuestros museos. Quizá estos objetos ya merezcan ser repatriados, ser restituidos o de otras maneras, o pensar otras maneras de que estos dos legados, en el caso del andino y el español, pero de toda Abya Yala, sea de una manera mejor restituirlos para el buen uso y empezar de nuevo a plantear formas más sostenibles de esperar un futuro mejor para ellos. Para Buen Gobierno he seguido utilizando una estrategia que recurrentemente aparece en mi trabajo, que es disfrazar el espacio expositivo justamente de espacio expositivo, ¿no? Recalcar la idea de lugar de enunciación de una narración establecida. En este caso hay tres salas muy diferenciadas. Está la sala de la subtracción, que se puede entender como un espacio arqueológico. Luego está la sala del espejismo, que se refiere o hace alusión a una sala de pintura histórica. Y por último, la sala del reconocimiento, que es una sala que podría relacionarse más con una sala de museo arqueológico o etnográfico. En la sala de la sustracción hay piezas que se refieren a un pasado que se puede entender desde nuestra idea de linealidad en el tiempo, como de historias que se han quedado atrás, pero que para la cosmovisión andina, por ejemplo, se refieren más a un pasado que regresa, ¿no? a una historia mucho más cíclica que lineal. El lugar desde donde me gustaría que se entiendan las piezas es un lugar que puede ser incómodo y que puede ser poco definido, que no es este punto intermedio que pareciera que el mestizaje entre una cultura y otra logra un lugar como de equilibrio entre esas dos culturas, sino que es un lugar mestizo que, como diría José María Arguedas, un pensador peruano, es un lugar de conflicto donde dos sensibilidades están permanentemente luchando una con la otra y donde a veces se es uno y a veces se es otro, ¿no? No me gustaría que la exposición se vea o se lea o se sienta
siquiera como un espacio desde el otro, como se podría pensar el indígena o el no occidental, se enuncia, sino más bien desde este lugar que es compartido por muchos, que es justamente estas sensibilidades dobles, estos herederos, vamos a decir, de estas dos culturas que convergen. Una de las piezas centrales de la exposición es esta instalación que se llama Chacana Huaca. La chacana es una brújula de pensamiento, por decirlo así, es lo que vendría a ser para la cultura occidental la cruz, que es esta escisión que hay en el tiempo y en el espacio que divide arriba de abajo, los opuestos, ¿no? Mujer y hombre, bueno o malo. La chacana es esta cruz también, es una cruz dentada, en donde también se organiza el tiempo y el espacio y estos opuestos, pero al ser dentada todo tiende a cambiar de lugar, todo tiende a ser circular, nada es estático, sino que todo converge y vuelve a iniciarse. Esta forma se utiliza tanto en el diseño textil, por ejemplo, o cerámico, como en las bases de la arquitectura. Y esta forma nos recuerda los cimientos perdidos de este tipo de arquitectura ya que se desvanece, por ejemplo, en las costas de Perú, pero no son ruinas hechas de adobe ni de restos arqueológicos precolombinos, sino que están hechas de otro tipo de ruinas, ¿no? En este caso de ruinas occidentales, y es una convergencia de estos dos pasados que se juntan y en donde, además de las propias pinturas, en este caso volteadas, donde solamente la estructura es la que organiza nuevamente esta forma, hay objetos como por ejemplo los espejos que nos hacen que para mí significan y me hacen recordar mucho a estos primeros objetos de intercambio que hubo entre las dos culturas, cuando se empiezan a intercambiar espejos por oro o por plata, y los pequeños objetos que acompañan la pieza hacen referencia también a que estas construcciones eran en su momento espacios de poder, espacios sagrados donde se dejaban ofrendas, y estas son otro tipo como de ofrendas que permanecen en el tiempo, ¿no? Acompañan a la pieza objetos reconocibles como como decía, pequeños espejos, monedas, pero también hay una yupana, que es una especie de calculadora precolombina, y un quipu, por supuesto, falso, que también es otra forma de ciencia y de forma de conocimiento que se ha perdido en el tiempo, ¿no? La pieza que tengo a mi espalda se llama Gradación. Son 10 ponchos tejidos por Elvia Paucar con lana de oveja y alpaca, y están teñidos según el color, vamos a decir, de los tonos de la piel, ¿no? Se pueden entender como pinturas modernistas, casi como si fueran una especie de Lucio Fontana, pero en realidad son ponchos, son vestimentas precolombinas que aluden a la tierra, al nacimiento. Cada vez que te pones un poncho, de alguna manera estás naciendo de la tierra misma, y para mí es una metáfora de cómo hay diferentes maneras de entender nuestro lugar en el mundo, ¿no? Para la visión judeocristiana, el hombre es creado en otro sitio y aparece en la tierra, y para la visión, la cosmovisión, el humano aparece desde dentro de la tierra, ¿no? Son, por decir así, formas opuestas y tal vez complementarias de entender nuestro lugar en el mundo. Tierra Virgen es una pieza instalativa, consta de 301 pinturas réplicas de la Virgen del Cerro Rico de Potosí. Es una Virgen sincrética que en realidad no es la Virgen María, es más bien la transformación de un cerro que era de por sí ya una entidad sagrada precolombina, transfigurada en una especie de virgen, ¿no? Es un cerro del que aparece una cara y unas manos, como si fuera una casi
transformación del cerro en virgen. De este cerro se sacó gran parte de la plata que se extrajo de América del Sur y que vino hacia España. Y para mí es una metáfora de este mito de progreso permanente en el que se basa nuestra economía, ¿no? Esta idea de progreso y de crecimiento permanente que no guarda relación con la naturaleza de una tierra finita y que más bien se acerca a la idea misma de estafa piramidal, ¿no? Donde el sistema te exige crecer, pero que en realidad es una construcción falsa, dorada, como fantasiosa, pero frágil, en donde la propia matriz te exige un lugar y un tamaño perfectos para continuar esa construcción que de por sí es falsa. La sala del espejismo está pensada como una sala de pinacoteca histórica en donde hay dos narraciones que se enfrentan. Son 4 pinturas que seguramente para un peruano medio podrían ser perfectamente reconocibles. Son pinturas históricas que narran esta parte de nuestra evolución hacia la democracia, vamos a decir, desde el descubrimiento de América hasta la proclamación de la independencia. Pero son narraciones que se enfrentan, no necesariamente como opuestos o no necesariamente como una versión occidental y una versión indígena, sino más bien es una misma narración desde Occidente. Esta es una narración llevada a cabo desde la pintura, por lo tanto como herramienta artística occidental, pero donde hay dos partes que pareciera que se están contando en paralelo. Está, por ejemplo, la proclamación de la independencia del Perú, que es el primer díptico que encontramos al principio, en donde en una parte son los libertadores, que pueden ser ahora mismo nuestros gobernantes, que están profusamente terminados y adornados frente a una multitud a independizar, pero que aparece borrosa. Y frente tenemos la otra versión, que es la independencia en el Perú. Es un sutil cambio en el título, en donde los gobernantes están todos por hacer, pero sin embargo en el fondo tenemos lo que vendrían a ser aquí las chabolas, en Perú pueblos jóvenes, que son grandes extensiones de territorio y de personas que viven prácticamente al margen de lo que es el Estado. Si hay algo en común en todos estos dípticos, es que están todos por hacer, ninguna de las versiones está acabada, y nuevamente es una metáfora de todas estas narraciones que están en constante evolución. El segundo díptico son los funerales de Atahualpa, en donde vemos una parte en donde todos los hombres que se presentan son blancos y por supuesto occidentales, frente a las otras protagonistas de la pintura, en donde todas son mujeres, ¿no? Donde hay un relato patriarcal de la historia, ¿no? Los hombres cumplen un papel y las mujeres cumplen otro. Esto se ve reforzado también en la siguiente pintura, que son los matrimonios el matrimonio de la Ñusta, en donde en realidad estas princesas incas son solamente vasos comunicantes de familias o nobles, y en este caso de santos jesuitas, que lo que quieren es unirse en consanguinidad, y estas mujeres son solamente depósitos, ¿no?, para crear esta genealogía. La última pintura, pero tal vez la primera en la linealidad del tiempo, es el primer desembarco de Colón en América. En una versión está esta naturaleza paradisíaca vacía, en donde llegan estos descubridores o conquistadores. Hay 3 personajes que
sí, personifican de alguna manera esos tres poderes que son el religioso, el gubernamental y el económico, y que crean esta narración de nación, ¿no? Para mí siempre es importante decir cómo en el primer desembarco de Colón no había cura, no había monje, ¿no? Pero para la narración de la creación de la idea de nación evangelizadora se introduce este personaje, aunque históricamente se sabe que no estuvo, ¿no? Si hay un descubrimiento de América, entonces tendríamos que decir que también hubo un descubrimiento de Europa. Tal vez es el cuadro que está menos hecho, porque creo que es la tarea que está mucho más por hacer, descubrirnos a nosotros mismos como el otro del otro. Y solamente hay una frase escrita en dorado que dice "y no hay remedio", y es una letanía que repite Huamampoma de Ayala en Nueva Crónica de Buen Gobierno cuando denuncia los abusos hacia los indígenas, ¿no? Repite constantemente esta letanía, ¿no? Y no hay remedio. La sala del espejismo está dividida por estos dos contrapuntos, pero que también físicamente se ven partidas por la gran divisoria. Es una pieza que consta de pivotes o de postes de seguridad, pero que no están asegurando nada salvo la propia catenaria que pende de ellas. Está tejida por William Rojas, es un orfebre peruano, está hecha en plata, es un tejido finísimo en plata, y es una metáfora de cómo a veces lo precioso es la propia idea de diferencia, ¿no? Parece que fuera lo importante a cuidar. La sala del reconocimiento está conformado por piezas que aluden a la idea de museo etnográfico o antropológico. Las vitrinas que tengo a mi espalda son vitrinas en donde no hay nada en su interior, sino que los objetos que tendrían que estar dentro están pintados sobre la propia superficie de la vitrina, de tal manera que están expuestas o se exagera la propia idea de recorte. Los objetos que presentamos normalmente en los museos están completamente desfasados de su lugar de origen, fuera del contexto que les da valor y que les da básicamente corazón, ¿no? que le otorga sentido. Y en esta puesta en escena, en donde a veces la vitrina parece desaparecer, en realidad, más que favorecer a la pieza, lo que estamos haciendo es que este orden tan aposentado en nuestra vista, que casi la vitrina desaparece, para que cuando te colocas frente a ella, eres tú mismo el que está preso de esas formas de pensar y de esas formas de entender. Las dos pinturas que tengo a mis espaldas son de la serie Criptomnesia. La criptomnesia es un desfase en la memoria por la cual volvemos a cometer acciones o repetir acciones sin darnos cuenta que estamos volviendo a incidir en la misma, ¿no? Es un problema que creo que de alguna manera repetimos como sociedad sin darnos cuenta. En este caso, por ejemplo, esta es una imagen típica de visitantes dentro de un museo, observando lo que para nosotros es una momia, pero para otras civilizaciones serán sus antepasados expuestos en lugares donde no les corresponde. Y de alguna manera la vitrina crea esta sensación de otredad y que te permite exponer ese otro sin las consideraciones que tendríamos hacia nosotros mismos. De alguna manera es lo que repetimos con todas las personas que están fuera de lo que para nosotros es el orden en el sistema en el que vivimos, que pueden ser las personas que están juzgadas o las personas que han cometido delitos. Todo ese otro se expone como en un museo, pero siempre
a través de rejas o a través de cristales que no solamente nos distancian y los vuelven menos humanos, sino que por esa misma distancia nos creemos superiores y con el mandato de organizarlos, ¿no? De reeducarlos o reculturizarlos.